En más de una ocasión yo les he hablado de algunos artículos que he encontrado en una revista mensual norteamericana muy antigua, con más de 100 años, y que de alguna manera es un interesante representante de la élite agnóstica de origen protestante, o sea, no de religión protestante, sino de origen protestante, que se llama The Atlantic, el Atlántico, ¿no? La revista The Atlantic es una revista muy famosa, su redacción es considerada como una de las mejores, ser un editor en The Atlantic es uno de los puestos más prestigiosos, escribir para The Atlantic también es más prestigioso, y siempre ha defendido los argumentos liberales, los argumentos anticatólicos, de una manera bastante intelectual, inteligente, relativamente desapasionada comparado con otras formas de anticatolicismo, pero básicamente representando los valores de la élite neoyorquina, mayormente agnóstica o, si no agnóstica, muy sospechosa de cualquier forma de religión organizada y obviamente muy liberal en sus valores, a favor del aborto, a favor del matrimonio homosexual, a favor de todos estos valores. Pero justamente porque esta revista es un emblema, ¿no? Un buque insignia de la cultura que es la que establece los principales desafíos para nosotros los católicos, porque el principal desafío es esta secularidad, ¿no? Nosotros hacemos bien cuando de cada tanto, tomamos estas ideas y nos las planteamos a nosotros, ¿no? Porque, como mencionaba no hace mucho, esta semana, hablando precisamente de un autor, de un autor que se convirtió al cristianismo, de un famoso abogado, de un famoso jurista que se convirtió al cristianismo, que decía, mira, tus enemigos probablemente sean más útiles o te van a hacer más bien que tus amigos, ¿no? Porque van a cuestionar tus ideas. Y hay una escritora que suelo leer que se llama Caitlin Flanagan, ¿no? Ese apellido, como muchos deben haber adivinado, es un apellido muy irlandés. Ella es una norteamericana que vive en la costa oeste, o sea, que vive en Los Ángeles, que es una escritora muy buena, y porque ella es favorable al aborto, ¿no? No a lo Planned Parenthood, o sea, cree que hay que poner muchos límites, etcétera, pero cree finalmente que una mujer debe tener la libertad para decidir, ¿no? En casos extremos o en casos difíciles, y que a pesar de que claramente favorece la postura de mantener el aborto legal, a diferencia de muchos de sus colegas, ella sí trata de escuchar los argumentos pro vida, especialmente los mejores argumentos, ¿no? Que la mayoría de los abortistas consideran que son puramente religiosos y que no tienen ningún fundamento. Entonces, ella escribió recientemente un artículo, que Caitlin Flanagan escribió recientemente un artículo que se llama La deshonestidad del debate a favor del aborto. Entonces, es un artículo largo porque el formato de la revista de Atlantic es de formato de artículos largos, ¿no? Y ella básicamente cuenta una historia larga que se reduce a esto. Investiga varios casos de aborto que se produjeron entre la década de los 40 y los 50, cuando el aborto era ilegal en Estados Unidos, y varios abortos que se realizaron en estados muy conservadores, de tradición cristiana protestante muy conservadores, ¿no? Y de personas mujeres que se procuraron el aborto con unos casos que parecían extraños, pero que ella ha investigado que eran más populares que lo habitual, de mujeres que utilizaron un producto de limpieza del hogar para procurarse el aborto. Y ellas, no se, algunos se los autoprocuraban, ¿no? Y otras eran utilizadas por abortistas clandestinos, obviamente, porque como digo, el aborto era ilegal y el aborto penalizaba también a la mujer que buscaba el aborto, ¿no? Entonces, ella estudia estos casos y dice, bueno, ¿por qué estas mujeres pasaron por estos horrores, incluso de los casos que ha visto que les pasó en el útero?
qué sangrado sufrieron, por qué tuvieron que presentarse al hospital. Y de todos estos casos ella dice, bueno, o sea, este producto de limpieza es un producto de limpieza que era asociado con la mujer, ¿no? Y que era natural que una mujer lo comprara, entonces era fácil de adquirir, fácil de encontrar, fácil de pagar y en consecuencia esta forma tan brutal de utilizar este producto de limpieza, que es obviamente un producto ácido, cáustico, ¿no? Era utilizado para hacerse el aborto con efectos fatales. O sea, muchas veces efectivamente resultaba un aborto, pero en muchos de estos casos no. Y ella se centra Caitlin Flanagan se centra en un caso de una de estas mujeres que en 1956, a los 35 años, aparece en un hospital en Arkansas, en uno de estos pueblos, uno de estos estados especialmente religiosos, especialmente en esas épocas, una mamá casada, con hijos, que habían querido tener un aborto y utilizó este producto, le produjo un sangrado terrible, el esposo es el que la termina llevando al hospital, terminan admitiendo que trataron de producir un aborto, con lo cual, digamos, ella hubiera tenido que pasar un tiempo en la cárcel, él hubiera tenido que pasar un tiempo, terminó pasando un tiempo en la cárcel, ¿no? Y el sangrado y el daño fue tan grave que esta mujer entró en coma, estuvo en coma unas cuantas horas y finalmente murió en el hospital. Entonces, Caitlin Flanagan se centra en este caso, en el caso de todas estas mujeres, como un caso emblemático de todas estas mujeres que tuvieron que recurrir al aborto, y dice, o sea, una persona que es provida no puede tener un juicio perverso diciendo, bien, que vayan a la cárcel. Imagínense cuál debe ser la desesperación, dice Flanagan, y escribe muy bien, ¿no? ¿Cuál debe ser la desesperación de estos esposos, que no es una mujer libertina, es una madre de familia en un estado conservador, que sufre esta necesidad, que tiene esta situación, esta desesperación, no tiene un aborto médico al alcance, ¿no? Y necesitamos entender la tragedia de esta mujer que es ayudada por su esposo, y este esposo que, sabiendo que va a ir a la cárcel, la lleva al hospital, la ve morir ahí, va a la cárcel. ¿Qué pasó con sus hijos? El reportaje de 1956 no dice qué pasó con los hijos de esta familia, ciertamente si el papá fue a la cárcel, o si estamos hablando de una tragedia, y Caitlin Flanagan no lo dice, pero corta en seco esta historia, ¿no? Hace una pausa en el texto, o sea, pone unas rayitas en el texto, como diciendo, o sea, parte 2, capítulo 2 del artículo, y dice, ella estuvo asistiendo a una imagen de un bebito en 4D, ¿no? Y cuando ella escuchaba los argumentos abortistas, así de radical cambia el discurso. Cuando escuchaba los argumentos abortistas, a ella le decían que un aborto en un periodo razonable de 12 semanas, ¿no? Era pues un conjunto de células, hasta que ella vio una imagen con las nuevas tecnologías videográficas, esta llamada 4D, de un niñito de 12 semanas. Entonces dice, no hay manera de no mirar a esta imagen de un bebé de 12 semanas y decir, es uno de nosotros. Este es un bebé, no es un conjunto de células, ¿no? Y escribe una frase interesante, y dice, el argumento a favor del aborto requiere de muchas palabras, como por ejemplo el amplio texto que ella le dedica para expresar la desesperación de esta mujer
y de cómo esta tragedia en parte es, como insinúa ella, porque no hay una ley que permite el aborto, ¿no? Y ella dice, el argumento a favor del aborto requiere muchas palabras. El argumento en contra del aborto no necesita ni siquiera una palabra. Tal cual. No necesita ni siquiera una palabra. A single word. ¿Y por qué? Porque en el artículo acompaña la imagen de este bebé de 12 semanas y uno le ve los piececitos, uno le ve los ojos, las orejas, los bracitos, los dedos, cómo se toma la cabeza con sus deditos, con sus manitas. Y dice, mira, la puedo ver, tiene dedos y tiene pies, tiene párpados y tiene orejas, la veo tener hipo, porque hay un movimiento pequeñito en su pecho y el doctor me explica, simplemente el bebito teniendo hipo, ¿no? Está comenzando a tener un perfil propio, entonces ¿cuál es la conclusión que hace Caitlin Flanagan y que termina siendo, para una persona que es favorable al que el aborto sea legal, un argumento honesto? Y nos dice, para poder ganar, para poder tener una discusión honesta sobre el tema, para poder tener una discusión honesta sobre este tema, nosotros tenemos que responder a los mejores argumentos del otro lado, ¿no? Y obviamente, el argumento a favor del aborto que ella está presentando es la realidad trágica de estas mujeres en situaciones extremas, que no son unas libertinas, no son unas perversas, sino que se han encontrado con un aborto, con un embarazo no deseado, y que es tan no deseado que les complica la vida, que las desespera, que las hunde en depresión, que las hunde en una tragedia, ¿no? Y yo estoy completamente de acuerdo con ella. Yo no creo en ridiculizar y minimizar los argumentos de aquellas personas que tienen dudas razonables, entre las cuales están muchos de nuestros jóvenes. Cuando he denigrado a los abortistas, lo he hecho denigrando la maquinaria de negocio de organizaciones como Planned Parenthood y sus adyacentes. Eso es un negocio. Organizaciones feministas, basta que ustedes miren los sueldos de las personas que trabajan en las organizaciones feministas y los comparen con los que trabajan en las organizaciones pro vida, que fundamentalmente, usualmente, en la mayoría de los casos, no tienen un sueldo. Entonces, esto es importante porque me parece interesante la propuesta de Flanagan, pero al mismo tiempo yo creo, con todo respeto, que aunque tenemos que seguir escuchando quienes tienen todas estas dudas y tenemos que seguirlas respondiendo, ya hace un buen tiempo que el movimiento pro vida, cuando dice salvemos las dos vidas, ha comenzado a responder a estas situaciones trágicas. Y todas estas situaciones trágicas nos hacen ver que nadie quiere la muerte o el castigo de una mujer que está angustiada, que está en una situación de abandono, sino que esas son las situaciones que tienen que cambiar. Las coyunturas familiares, psicológicas, sociales, que llevan a que una mujer entre en esta situación de desesperación, al punto de querer matar esa vida que a las 12 semanas ya evidencian que es un ser humano hasta el punto de no necesitar más palabras. Y creo que, como digo, tenemos que debatir con las mejores propuestas que hace la parte contraria, pero creo que el movimiento pro vida cada vez más es más consciente de eso y entiende la tragedia de la mujer, mientras que en pocas personas, Caitlin Flanagan es una de ellas, pero en muy pocas personas partidarias del aborto he encontrado una comprensión de lo que significa ese niñito, miembro como nosotros del género humano y sus derechos a existir. Que tengas un buen día.